A continuación, dará unas palabras y concluirá el acto el presidente del Senado, el exclamado señor don Pedro Royan. Se cumplen 80 años de la liberación del mayor campo de exterminio nazi. Hoy sus majestades, los reyes de España, participan en los actos convocados en Polonia junto con otros jefes de Estado. Ese campo, el de Auschwitz, fue el ejemplo más claro y más notorio del episodio más cruel que ha tenido lugar en la historia de la humanidad. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados, 6.000 de ellos, al menos 6.000 de ellos, españoles. De esos 6 millones, más de 1 millón de niños fueron niños. Cuando escuchaba las palabras del señor Albert Barbut, no podía evitar llevar la mirada a hacer un viaje en el tiempo ante la serenidad con la que expresaba la que ha sido su vivencia, su sufrimiento, pero la moderación de sus palabras y esa inocencia en la que se sentía agradecido, distinguido, honrado, porque en un primer momento le pusieron un adorno, una insignia, que al cabo de muy pocas semanas comprendió lo trágico y lo mortal del significado de ese nefasto señalamiento. A todas esas barbaridades que se cometieron contra el pueblo judío hay que sumar también, como aquí se ha indicado, a los romaníes, a los gitanos, a las personas con cualquier tipo de discapacidad, a los homosexuales porque decidieron amar a quien consideraron oportuno, también a los disidentes políticos, a cualquiera que por quien tenía el poder formaba parte del grupo de los señalados. Es difícil cuantificar la cifra de personas que fueron asesinadas, pero son muchas las fuentes que coinciden en que a más de 11 millones de personas les fue arrebatada la vida. Es una dimensión tremenda. 11 millones de personas. Es la población residente en estos momentos en países como Portugal o la República Checa. Esa es la dimensión de la que estamos hablando. Cada una de las personas asesinadas representaba una historia, un sueño, una familia, un futuro. Todas ellas se vieron truncadas. El odio, la locura, la sinrazón y, por supuesto, la discriminación fueron las fuerzas que impulsaron llevar a cabo tal atrocidad. Al igual que hacemos todos los años desde que se celebra este acto, hoy honramos la memoria de esos 11 millones de seres humanos a las que les fue arrebatada la vida y renovamos nuestro compromiso con los supervivientes de aquellos campos de exterminio, de aquellos campos de concentración. Supervivientes como el señor Albert, que hoy ha intervenido en nombre de todos ellos y que todos nosotros hemos tenido la oportunidad de entenderle perfectamente. Agradecer su participación, su compromiso, sus palabras y su generosidad. Comparten con nosotros lo que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Y ahora me quiero dirigir a los alumnos, a los más jóvenes que se encuentran entre nosotros, para que todos y cada uno tengamos muy presentes, sobre todo las nuevas generaciones, de lo que allí aconteció. Debemos evitar que se repitan los hechos más execrables de la historia, desencadenados cuando el odio y la intolerancia prevalecen en la mente de algunas personas. Y también este acto, anteriormente se ha hecho referencia por quien me ha precedido en el uso de la palabra, nos desafía a reflexionar sobre la humanidad y las lecciones que debemos aprender. Este acto también nos permite actualizar, renovar nuestro compromiso contra lo que ocurrió hace 80 años y contra la permanente amenaza del mal. Porque rebelarse para defender los principios democráticos y libertades, los derechos humanos, los derechos universales, es una de las loables aspiraciones que debe estar presente siempre en el ser humano y en el que nos deben encaminar nuestras acciones.
En esta causa no puede existir muros políticos, religiosos, ideológicos, culturales, porque lo que estaría en riesgo es la vida de seres humanos y la destrucción de nuestros derechos y libertades más esenciales. También se ha hecho referencia, por todos los que me han precedido en el uso de la palabra, a la barbarie, a la destrucción, al mal. Pero también quiero destacar el bien y la esperanza, porque también lo hubo. Y por eso quiero que me permitan señalar el que dentro de tanta maldad fueron muchos los que elevaron la voz, los que demostraron resistencia, los que dijeron no, los que se rebelaron. Y permítanme que lo haga citando tan solo, fueron muchos, pero citando tan solo algunos españoles que en la medida de sus posibilidades vencieron sus miedos, se rebelaron y se comprometieron para salvar la vida de miles de seres humanos. Tal vez el ejemplo más conocido sea el de don Ángel Saint-Brieuc, apoderado del Ángel de Budapest. Su hija también nos acompaña en este acto. El señor Saint-Brieuc era el encargado de negocios de la Embajada de España en Hungría y heroicamente proporcionó pasaporte español a numerosas familias, lo que permitió salvar la vida de más de 5.000 judíos de origen húngaro. Pero también hay otros, como don Eduardo Proper de Castellón, que estaba destinado en la Embajada de Francia. Ayudó a que, gracias a sus gestiones, miles de judíos huyeran de la Francia ocupada hacia España. También José Santaella y su esposa Carmen Balfraud, Concepción Falla, Martín Aguirre, Magdalena Martínez, Fernando Serra y Eugenia Cutellí o Sebastián de Romero. Todos ellos han sido reconocidos como justos entre las naciones en el Museo Yad Vashem de Jerusalén por llevar a cabo diferentes acciones que permitieron salvar la vida de numerosos seres humanos, judíos principalmente, perseguidos durante la Segunda Guerra Mundial. También hubo muchos otros españoles que ayudaron a salvar vidas. Cito tan solo algunos ejemplos como las hermanas Touza, conocidas como las Slinder gallegas, Julio Palencia y otros diplomáticos del momento. Sumo a todos aquellos españoles anónimos que también contribuyeron con sus acciones, complicidades y silencios a que cientos de seres humanos evitaran llegar a los campos de concentración. Todos ellos son un ejemplo y un referente para nosotros, ya que consiguieron salvar la vida de miles de personas, aun arriesgando la suya propia, la de sus familiares y también la de sus haciendas. Lo que sucedió a principios de la década de los 40 en Europa no debe ni puede ser olvidado. Debemos recordar lo que ocurrió para así combatir lo que hoy lamentablemente aún acontece. Por increíble que parezca, y lo comentaba anteriormente David, el antisemitismo no ha desaparecido de nuestras sociedades, está mucho más presente en nuestra sociedad de lo que creemos o pensamos, y es una amenaza latente para las sociedades libres y democráticas. El 7 de octubre del 2003 se produjo un vil atentado terrorista que asesinó a más de 1.200 personas y 250 de ellos fueron secuestrados. Liderado por el grupo Hamás, fueron ellos los que cometieron esta atrocidad, el mayor atentado producido y con el mayor número de víctimas desde el Holocausto. Hace unos días entró en vigor un alto el fuego. Es cierto, un frágil alto el fuego, que permitirá la liberación de casi un centenar de personas que todavía permanecen secuestradas, mujeres, niños, mayores, enfermos, que llevan más de 470 días sin poder disfrutar de la libertad, sin poder estar junto a sus seres queridos. Ojalá que se den las condiciones para que ese frágil alto el fuego sea un sólido e indefinido alto el fuego. La necesidad de combatir el antisemitismo es continua y también es permanente. Cada uno de nosotros, desde nuestras competencias, tiene la responsabilidad y también, me atrevo a decir, la obligación de combatir cualquier episodio de odio o de discriminación.
Nuestras sociedades no pueden convivir con el antisemitismo, ya que socava y debilita nuestros valores democráticos más esenciales y también nuestras libertades. Hace unos meses conocíamos que la violencia contra los judíos había aumentado en un país vecino en casi un 80%. En el mes de noviembre, decenas de aficionados fueron señalados y atacados cuando iban a presenciar, a disfrutar de un partido en una competición europea en el que competía un equipo israelí. En nuestro país, numerosos judíos españoles, de los cerca de 50.000 que conviven con nosotros, han sufrido ataques y señalamientos en los últimos meses. Además, en algunas sinagogas ha sido necesario la presencia policial ante las pintadas y señalamientos que han tenido lugar. Y por supuesto que condenamos estos ataques, todos y cada uno de estos ataques a la libertad religiosa, así como las agresiones y señalamientos que están teniendo lugar. No se puede permitir ni tolerar estos hechos contra ningún colectivo ni contra ninguna persona. Por ello es importante que ante cualquier atisbo de señalamiento, de discriminación, de antisemitismo, desde las instituciones se denuncie y se actúe para frenarlas y se ponga fin a las mismas. Como podemos comprobar, el antisemitismo, el racismo o la xenofobia lamentablemente siguen latente en nuestras sociedades. Por tanto, debemos hacerles frente para evitar que en el futuro tengan lugar hechos similares como la Shoah. En el año 2021, la Unión Europea aprobó la estrategia para combatir el antisemitismo y fomentar la vida judía en el horizonte 2021-2030, con 3 ejes principales: prevenir cualquier forma de antisemitismo, proteger y fomentar la forma de vida judía y promover la investigación, la pedagogía y la conmemoración del Holocausto. Como bien dijo la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, abro comillas, queremos volver a ver florecer la vida judía en el corazón de nuestras comunidades, como debería ser, a lo que añadió: Europa solo puede prosperar si las comunidades judías se sienten seguras y prosperan. Cierro comillas. Evidentemente, estas palabras no solamente iban orientadas hacia la comunidad judía, también hacia la comunidad de todos y de cada una de las personas gitanas a las que se les arrebató la vida y a todos los colectivos que, por el mero hecho de ser diferentes a quien ostentaba el poder y lo ejercía de manera despiadada, les arrebató la vida. También otros organismos internacionales están poniendo en marcha otros planes de acción para combatir estas prácticas a lo largo del mundo. Finalizo. Y lo hago trasladando que se necesitan más medios y más recursos por parte de los países para combatir estos señalamientos, el antisemitismo, para evitar que el odio y la intolerancia conlleven de nuevo a situaciones reprobables. Se requiere de compromiso social, también se requiere de voluntad política. Debemos seguir respondiendo a estas amenazas con más democracia, con más libertad, con más tolerancia y con más defensa y protección de los derechos humanos, como hemos escuchado en las sabias palabras de don Albert. Debemos combatir los discursos de odio presentes en nuestra sociedad y debemos mantenernos firmes en la defensa de las ideas y de los valores que contribuyen a la paz, a la convivencia, al respeto y a la igualdad. Tenemos el deber de la memoria y también del recuerdo. Según van pasando los años, existe el riesgo, el peligro y la tendencia de olvidar. Recordar el Holocausto también significa aceptar la responsabilidad de educar a las generaciones futuras. Lo que pasó se debe enseñar en los centros educativos, se debe hablar de ello en nuestras casas y en nuestras comunidades. La educación es la mejor herramienta para combatir cualquier discriminación. Debemos recordar cada día lo que ocurrió en el Holocausto para evitar que esto pueda tener lugar. Y nos permite ceremonias como esta, honrar la memoria de aquellos a los que arrebataron vilmente la vida en los campos de concentración y renovar nuestro compromiso con aquellos que afortunadamente sobrevivieron y hoy pueden compartir sus experiencias y sus vivencias.
Comprometámonos a seguir construyendo un futuro donde los derechos humanos y la libertad sean respetados. Evitemos el silencio y la indiferencia. Combatamos las injusticias, el antisemitismo y la intolerancia y avancemos juntos. Hagamos de cada día una mejor sociedad y trabajemos por un mundo más justo. Muchas gracias y damos por concluido este acto. Muy buen día.